Por primera vez en la historia, un misil lanzado desde Yemen por los rebeldes hutíes impactó en el norte de Israel, alcanzando la ciudad de Haifa. Las sirenas despertaron a miles en plena madrugada mientras estallaban los cielos sobre Galilea con un impacto destructor. El estruendo cruzó la frontera. Fue devastador. Veamos de qué se trata el siguiente reporte y hablaremos de una actualización de lo que está pasando hoy en Medio Oriente. Israel en escombros. Proyectiles hutíes arrasan con defensa israelí. Israel fue sacudido por el impacto de un misil hipersónico hutí atravesando las barreras de defensa que hasta ahora parecían infalibles. Las sirenas de Haifa y Krayot anunciaron un ataque que el propio ejército israelí no pudo negar. El proyectil alcanzó territorio israelí pese a los intentos de intercepción, dejando en evidencia grietas críticas en el escudo defensivo nacional. La operación, reivindicada por el general de brigada Yahya Saree, se suma al derribo de un avanzado dron estadounidense, MQ-9 Reaper, sobre Yemen. Un golpe doble que ningún estratega israelí ni aliado occidental vio venir. Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Medio Oriente sigue en la palestra comunicacional mundial. Y de esto vamos a hablar con nuestra compañera y amiga Nancy Vargas. Nancy, ¿cómo estás? Hola, mira, Luis, saludos para ti, saludos para los usuarios que nos acompañan. Bueno, sigue Yemen dándole con todo a Israel, aprovechando esta oportunidad para asestar golpes importantes por primera vez en la zona norte de los territorios ocupados por Israel. Forma parte de una respuesta como eje de resistencia, ¿no? Atacando todo, por un lado Irán, por el otro lado Yemen, y esto hace que la situación para el régimen de Tel Aviv sea aún peor. Resulta que, bueno, lanzaron un misil hipersónico de estos que Occidente vive negando que los hutíes tengan, porque esta ha sido su táctica, pues. Todo lo que los hutíes logran asestar, pues no existe, es tergiversado, es escondido. Pero en este caso, los hutíes lanzaron un misil hipersónico en una operación coordinada con Irán en el contexto de la situación actual. Por supuesto, como siempre, lograron asestar estos golpes importantes en Haifa, en este caso. No es la primera vez que los hutíes asestan golpes importantes con respecto a Israel, pero sí es la primera vez que lo lanzan en el norte. Entonces esto representa cómo va escalando este conflicto. No solamente va escalando Irán, sino también van escalando los hutíes. Nancy, y fíjate que la autoría fue confirmadísima por el portavoz del ejército yemení y Washington calladito la boca, ¿no? Porque además del reporte de este lanzamiento de este misil, también reportaron el derribo de este dron estadounidense. Y bueno, calladito la boca Estados Unidos con esto, ¿no? Sí, muy callados porque además recordemos que a Estados Unidos no le ha ido bien enfrentándose con Yemen, ¿no? Recordemos que Estados Unidos, Yemen asestó importantes golpes a dos portaaviones estadounidenses, de los más conocidos, recordemos el USS Truman, el USS Carl Vinson, y los hizo huir de allí. Trump vendió que iba a acabar con los hutíes, pero nada de esto sucedió. Más bien a él le tocó retirarse, le tocó muy calladito negociar un alto al fuego con los hutíes para no seguir saliendo mal, para no seguir golpeando la reputación de los portaaviones estadounidenses y de la fuerza estadounidense. Entonces, por supuesto que se van a quedar callados con respecto a este tipo de cosas porque no les conviene. Sigue Yemen
derrumbando toda esta propaganda, toda esta idea de invencibilidad que se ha generado históricamente en torno a Israel, en torno a los Estados Unidos, lo sigue haciendo y ahora lo hace en compañía de Irán. Porque recordemos que Israel le ha salido el coco, como decimos por estos lados, con Irán. Ellos no pensaron que esto iba a tener el nivel que tiene. Veíamos incluso, Mirelvis, en las últimas jornadas, hasta una pelea en plena calle entre dos ministros israelíes, porque uno le reclamaba al otro que no habían medido el potencial militar de Irán. Casi que se van a las manos, tuvieron que separarlos porque uno le reclamaba al otro que no habían medido el potencial militar que tenía Irán y que ahora estaban pagando las consecuencias. Le reclamos airados, reclamos casi a los puños. Entonces, esto es la realidad de lo que está sucediendo. Y exactamente eso mismo le sucede con los yemeníes. Pareciera que se comieran su propia propaganda, ¿no? De atrasados, rudimentarios, pero al final los atrasados y los rudimentarios le están asestando unos duros golpes que los tienen bastante complicados y pidiéndole ayuda a Estados Unidos. Sí, fíjate que esta confirmación del derribo de este dron es bastante peligroso, Nancy. Este silencio de Washington es reconocer un Reaper que cuesta 30 millones de dólares en Yemen. Entonces, Estados Unidos había negociado el tema de la paz con Yemen porque salió bien herido, pero resulta que ahora estalla la guerra entre Israel e Irán. Donald Trump abiertamente ha secundado la supuesta excusa de Netanyahu para atacar Irán. Entonces, esto ya lanza una alerta que Donald Trump está haciendo movimientos peligrosos, Nancy, porque si él no quiere involucrar a los Estados Unidos en esta guerra, mandar un Reaper a Yemen dice mucho de lo que puede estar pasando, de lo que puede estar maquinando Donald Trump. Por otro lado, nosotros lo hablábamos ayer, Irán no está sola, esto es una guerra con la fuerza de toda la resistencia islámica contra Israel. Por eso Netanyahu, las cosas se les están complicando demasiado. Los cielos de Israel tienen estruendo todos los días porque está siendo atacado por todos los flancos. Y ahora esta capacidad de Yemen de poder llegar al norte de Israel básicamente es una advertencia de que ningún lugar de Israel está seguro. Hay ahora una nueva etapa en este conflicto que fue anunciado por el recién nombrado jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división que tenemos en pantalla, Yesset Abotlamir, que emite un mensaje el día de ayer muy, muy potente, Nancy, extremadamente potente, un mensaje televisado. Además, vuelven a ratificar operaciones muy punitivas contra Israel, así lo calificó recién nombrado jefe del Estado Mayor. Entonces, las tensiones están en el punto más alto, Nancy, en esta guerra. Sí, de hecho dijeron que iban a abandonar las operaciones disuasivas para pasar a las punitivas, fue lo que ellos dijeron, porque hasta ahora las operaciones que habían hecho habían sido todas disuasivas, disuasorias, pero en este caso ya esa estrategia cambió por completo, ¿no? A partir de ese punto. Entonces, se complica y lo hemos visto, porque además esto ha venido acompañado de un arsenal que nadie se imaginaba, ¿no? Porque además las imágenes y los videos se han vuelto virales de cada cosa, cada nueva arma que ha presentado Irán y que simplemente desde el régimen de Tel Aviv pues habían mirado hacia otro lado con esto, pero los ha venido tomando por sorpresa. Uno de esos casos ha sido el del Fatah 1, que se ha vuelto viral y ha estado en todos los titulares de la prensa de todas las tendencias,
algunos por supuesto intentando invisibilizar esto, hablar de que es propaganda, pero lo cierto es que los videos están en las redes y ya hay cantidad de analistas hablando de sus ventajas, sus desventajas, etcétera, así, comparándolos con todo el material occidental. Lo que está sucediendo en el terreno, no hay manera en este punto de taparlo, porque la cantidad de videos que llueven diariamente y que se hacen virales con respecto a este conflicto es gigantesca. Entonces, por más propaganda que se intente hacer desde la prensa occidental, pues hay una realidad que cuanto celular está en este contexto, la toman, porque además es impresionante cómo la gente graba sin importarle que esté cayendo el misil enfrente. Tú ves una cámara de celular ahí grabando. Parece increíble, pero son los tiempos que se están viviendo y es lo que está pasando y es la manera en la que muchos de estos videos han ido saliendo y se han hecho virales. Entonces, ante esto es muy difícil. Por otro lado, está la cantidad de golpes que se han asestado. Una de las cosas que también se había hecho viral era el derribo de un dron israelí Hermes, valorado, a propósito de los costos, valorado en 2 millones alrededor, no estoy diciendo exacto, alrededor de 2 millones de dólares. ¿Ustedes se imaginan esto? Entonces, están derribando material que no solamente implica derribar ese muro de invulnerabilidad, sino que además lo que implica esto en metálico es grande, porque ahí tú vas sumando a medida que a medida que van derribando este tipo de drones, aviones, etcétera, uno va sumando, uno agarra su calculadora y lo que se está derribando, señores, no es poca cosa, no es poca cosa y no es fácil de recuperar. Incluso habría artículos de prensa que reseñaban que ya se está hablando de una carencia de misiles defensivos en Israel. Así que Topic se extiende. Parece ser que resulta poco realista pensar que Irán no haya contemplado la posibilidad de que este conflicto escale hacia una guerra regional más amplia que incluya incluso la participación de los Estados Unidos, una guerra que sea prolongada de desgaste, además, y que todo apunta a que Irán ya se había preparado para un conflicto de desgaste a gran escala, con una estrategia de uso calculado y reservado de sus misiles para fases posteriores de la contienda. Y parece ser, Nancy, que estos análisis que están saliendo a la luz por los mayores expertos militares sobre esta guerra en Medio Oriente, parece ser que concuerda con los anuncios de Irán, porque primero, tú bien lo dijiste, estaban en una fase de disuasión, los ataques eran con ese objetivo, pero ahora pasaron a una operación de ataques punitivos. Entonces parece ser que Irán contempló ya todos los escenarios, incluso una guerra prolongada en Medio Oriente con la participación de los Estados Unidos y tomando en cuenta las acciones de Donald Trump en estos últimos días, parece ser que Irán no se ha equivocado, Nancy. Sí, y parece ser así por las declaraciones además de Irán. Ellos mismos han sostenido que Israel no aguantaría un conflicto como este de manera prolongada. Ellos lo han alertado en distintas alocuciones, al tiempo, paralelamente, van mostrando, porque también ha habido mucha guerra de videos, etcétera, y él ha utilizado mucho Irán, mostrando su arsenal subterráneo. Han salido cualquier cantidad de videos del arsenal subterráneo, y en esos videos se ve, mire Elvis, armamento por cantidades industriales. Han salido videos también donde se ve cantidad de misiles saliendo de estos almacenes subterráneos, drones a lo interno de estos almacenes subterráneos. Es decir, si eso es así, caramba,
Está muy complicada la situación para Israel y tiene todo el sentido que entonces empiecen a presionar desde ahora para que Estados Unidos sea más activo en este contexto. Y se alinea un poco con lo que decía el príncipe heredero saudí, ¿no? Porque el príncipe heredero saudí, además de dar sus predicciones al respecto de lo que puede pasar con el petróleo, él decía que Israel estaba presionando a Estados Unidos, lo estaba empujando a esta guerra, a que participara directamente en esta guerra. Entonces, claro, tiene todo el sentido, porque si tú no tienes con qué sostenerlo, y la verdad es que lo hemos visto, lo que se ha visto en estos días es una superioridad iraní que ellos no han, que pareciera, en efecto, que no previeron y que les está trayendo muchos, muchos problemas. Y si estas declaraciones, más los videos que ha sacado Irán, son así, tienen un panorama bastante complejo del cual solo van a poder salir con ayuda de los Estados Unidos. Y bueno, en Estados Unidos ya sabemos cuál es la situación, ¿no? Hay como tensiones allí de distintos intereses, gente dentro del propio partido republicano diciendo que no se debe ir a la guerra, un Donald Trump peleándose hasta con Tucker Carlson, que eran amigos precisamente por no estar de acuerdo, tener puntos totalmente distintos con respecto a lo que debe ser el manejo de esta situación. Un Donald Trump que un día dice que va a dialogar y al día siguiente dice que va a bombardear. Lo cierto es que se ve que a lo interno de los Estados Unidos pues hay toda una pugna al respecto de si esto se debe hacer o no se debe hacer. Claro, y la entrada de Estados Unidos en este conflicto sería devastador, Nancy, ya que activaría la participación de las fuerzas ofensivas iraníes en el corto y mediano plazo, armas de alcance hipersónico, armas marítimas devastadoras, aumento significativo de la presión sobre el sistema combinado de defensa antimisiles de los Estados Unidos e Israel. O sea, sería un escenario completamente distinto al que tenemos ahora. Por supuesto, muchos analistas ya, amigos, dicen que con el arsenal que tiene Irán y además el apoyo de ciertas potencias mundiales, Teherán tiene una posibilidad real de poder ganar una guerra de desgaste prolongada contra Israel y los Estados Unidos, explotando sus capacidades ofensivas a largo plazo y desgastando progresivamente las defensas combinadas de ambos países, de Israel y de Estados Unidos. Entonces, imagínense hasta qué punto puede llegar esta escalada en Medio Oriente. Y bueno, y ni hablar misiles balísticos, habría un tema de saturación y adaptación táctica, vulnerabilidades técnicas del escudo de Israel que ya se están viendo. De hecho, lo que Nancy mencionaba es completamente cierto. De hecho, la propia prensa israelí fue la que confirmó que el escudo está tambaleando, la cúpula de hierro, porque Israel se está quedando sin misiles. De hecho, hablan de días, Nancy, entre 10 y 12 días. Si Estados Unidos no le envía más misiles a Israel, la cosa se le va a poner mucho peor a Netanyahu. Entonces, esta saturación del sistema, el coste de la reposición de estos misiles, el falla, sobrecarga, limitaciones en la propia cúpula de hierro, es decir, estos son valores que los propios analistas militares, expertos dicen, oye, van a llevar a Medio Oriente a una guerra prolongada de proporciones épicas, arrastraría a toda la región, a todo Medio Oriente en un desastre para absolutamente nada, porque al final Israel no va a poder con Medio Oriente. O sea, es decir, porque ya va a llegar un punto que los propios países de Medio Oriente van a comenzar a, bueno, tomar decisiones, Nancy. Sobre todo, bueno, ya Arabia Saudita lo dijo, Ya Arabia Saudita lo dijo, ya alertó sobre las consecuencias en el tema petrolero. Ya muchos países de Medio Oriente, Pakistán fue uno que puso hasta a disposición sus armas a Irán. Entonces, claro, por supuesto esto los analistas los están llevando ya a un análisis más superior, aunque amigos de Prensa Alternativa, esto es una bomba de tiempo, esto es
no se puede predecir lo que vaya a pasar en esta guerra. Sin embargo, ya expertos y analistas militares comienzan a decir, oye, si esta gente lo que quiere es una guerra prolongada contra Irán, se las va a ver fea. Se la va a ver bien fea, porque Irán se preparó para este escenario, Nancy, según los propios analistas militares y según las propias declaraciones de los líderes militares de Irán. Sí, no, es una situación bastante compleja. Además, recordemos también lo que conversábamos el día de ayer con respecto a las previsiones económicas nefastas si se prolonga el conflicto. Recordemos que el mejor escenario, por ejemplo, poniendo un poco en contexto, citando a Bloomberg, recordemos que ellos hablaban de 3 escenarios donde el mejor era que se lograra un acuerdo en el corto plazo, ¿no? Pero todos los otros escenarios que implicaban un recrudecimiento del conflicto, lo que traen económicamente es un desastre. Y si a ese desastre, por lo menos en el caso de Estados Unidos, le sumas estas bajas, ¿no? Porque recordemos también los F-35, se han derribado F-35 y esto ha sido paradigmático. Y estos F-35 están calculados por el orden de los 80 millones de dólares. O sea, imagínense ustedes. Y según los conteos iraníes, van entre 2 y 4 derribados. Saquen ustedes la cuenta, busquen la calculadora y empiecen a sacar la cuenta de por dónde va la factura de este conflicto. Si nos ponemos en drones de 2 millones de dólares, más aviones de 80 millones de dólares, eso va calculando, va la calculadora ahí, la factura. Fíjate, Nancy, que es tan preocupante lo que está pasando que incluso el director general del organismo que evaluó si Irán tenía o no una producción de ojivas nucleares, este señor Grossi tiene desde hace días, Nancy, desde hace días tiene el director general de la AIEA diciendo lo mismo. Irán no produce armas nucleares. Irán no produce armas nucleares. ¿Para dónde fue este señor el día de hoy, Nancy? Bueno, fue a una entrevista exclusiva con la cadena CNN y este señor gritó a voz populi, nosotros no hemos tenido ninguna prueba de ni siquiera ningún esfuerzo sistemático por parte de Irán para avanzar a la fabricación de armas nucleares. Desmintió al presidente de los Estados Unidos este señor. Con la CNN. Como en una campaña sistemática, todos los medios estadounidenses a desmentir a Donald Trump, bueno, es importante reseñarlo bajo este contexto, Nancy, porque la excusa para atacar a Irán es precisamente imponer que Irán estaba fabricando armas nucleares, cosa que este señor desmiente profundamente. Y además este señor dijo que no iban a salir de Irán, que los evaluadores se iban a quedar en Irán. Imagínense ustedes, Estados Unidos atacaría incluso a propios estadounidenses que están dentro del territorio iraní. ¿Se atreverá Estados Unidos a atacar Irán? ¿Cómo se come esto, Nancy? Es bastante complejo el tema. Sí, esa es la pregunta de estos últimos días. ¿Se va a atrever Estados Unidos a atacar a Irán? Y Irán además ha dicho que tiene plenamente identificadas las bases estadounidenses en la región, así como el personal y el armamento que existe en ellas. Esa ha sido la situación, eso por un lado. Por el otro lado, todo este asunto de las armas y de las declaraciones que da el propio organismo de energía atómica, lamentablemente nos recuerdan mucho al guión Irak, ¿no? Nos terminan recordando al guión Irak, porque la excusa para entrar en Irak fue armas de destrucción masiva. Armas de destrucción masiva, que después nadie consiguió. Y después de que ya estaba desangrado y devorado por completo Irak, fue que entonces reconocieron, ay, sí, mira, no habían armas de destrucción masiva, de verdad.
Nos recuerda mucho ese guión. La diferencia es que Irán no es Irak y está respondiendo con todo y además parándose firme porque el ayatolá tuvo declaraciones en las que dijo: nosotros no somos un pueblo que se rinde. Quienes nos conocen saben que nosotros no somos un pueblo que se rinde, nosotros no nos vamos a rendir. Se lo dijo clarito a Donald Trump ante las amenazas de Donald Trump de que ya él no aceptaba negociaciones, sino solo rendición y además incondicional. Entonces, es complejo, nos recuerda mucho, lamentablemente nos recuerda mucho a este escenario, pero también llama la atención que no le están prestando atención ni al Organismo Internacional de Energía Atómica, pero tampoco a los propios informes a lo interno de los Estados Unidos que dicen no hay armas de destrucción masiva, no están haciendo eso. Es un programa totalmente pacífico, pero claramente cuando tú ves que todas esas voces que no son precisamente afines a otros países, que no son afines, que son todas voces occidentales, incluso esas voces dicen que no hay nada de bélico en el programa nuclear iraní, pues ya tú sabes que es una agenda, ¿no? Que es una agenda oculta, que es otra cosa lo que está, y la mascarada es, como siempre, las armas de destrucción masiva, que le funciona muy bien, funcionó hace unos años y pareciera, y lo quieren poner en práctica ahora, lo único es que el mundo es otro en este momento. Nancy, y yo te quiero preguntar para finalizar este reporte, hay 3 reacciones que tenemos que mencionar, no nos podemos ir de este informe sin mencionar estas 3 reacciones en cadena. La primera, Corea del Norte. Irán no está solo en esta lucha contra Israel. El líder norcoreano, bueno, dijo a los medios de comunicación que tenía Irán el total apoyo de Corea del Norte en medio de esta guerra impuesta por Israel. ¿Qué significa esto, Nancy, tomando en cuenta este contexto tan delicado? Y por el otro lado, Turquía obliga a los aviones de combate israelí a retirarse de su espacio aéreo tras las advertencias de su fuerza aérea, y el primer ministro de Qatar dice que los ataques israelíes amenazan con arrastrar a toda la región a una guerra regional y alerta a todos los países de Medio Oriente. ¿Cómo se comen estas 3 reacciones en cadena al día de hoy? Sí, bueno, en principio tenemos el tema de Kim, que ha generado muchos memes, por cierto, porque recordemos que si hay alguien que tiene un arsenal grande y desconocido, es precisamente Corea del Norte. Entonces, imagínate tú lo que significaría la inclusión en este contexto. No habría duda de que sería un contexto, un conflicto global, ¿no? Pero bueno, son apoyos en un contexto como este y que además se van a ir activando en la medida de que los discursos desde ciertos actores empiecen a escalar, ¿no? Esas son las consecuencias de un escalamiento en el discurso de, por ejemplo, un Donald Trump. Y son las consecuencias de que, por ejemplo, Reino Unido quiera secundar estos discursos. Y así podemos ir. Mientras más actores se pongan a escalar en el discurso, va a haber respuesta. Porque es un poco lo que les decía anteriormente. No es el mundo no es el mismo. Por el otro lado, el tema Turquía, súper complejo porque hubo violación al espacio aéreo de Turquía. Sabemos que Turquía también es un arsenal importante en este contexto, también han venido metiéndole mucho a su potencial militar y no es cualquier jugador en este contexto y hay muchas más posibilidades de que este actor se active y complicaría demasiado las condiciones para poder llegar a una paz, la inclusión de más actores. Por el otro lado está el tema del Golfo Pérsico, que también pudiera estar a la vuelta de la esquina. Recordemos que Estados Unidos tiene bases en prácticamente toda esta región, en Qatar, que es quien está mencionando, Emiratos Árabes, Bahrein, y se pierde. Prácticamente tiene bases en todos lados. Pero, y eso no es de ahora, Irán tiene meses alertando de lo que significaría la activación de estas bases en su contra, porque ahí van a llevar propios y extraños. Ellos no van a distinguir en el momento que estas bases se activen,
no van a distinguir entre los países en los cuales se encuentra la base, ni los Estados Unidos, ahí va a llevar todo el mundo. Entonces, por supuesto, estas declaraciones de Qatar tienen mucho sentido porque es lo que precisamente el régimen de Tel Aviv busca, arrastrar a todo el mundo a un conflicto que sabe que solo no puede ganar. Fíjate, Nancy, que me llamó la atención las declaraciones de Qatar en este contexto, porque estas declaraciones que dio el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar fue en una llamada telefónica con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja. Entonces, me llama la atención porque incluso con ella el primer ministro condenó las acciones de Netanyahu y además habla de reiteradas violaciones y ataques de Israel en contra de la propia región. Uh-huh. Entonces, así es. Estamos hablando que Qatar no se está con pelos en la lengua. No está directamente está diciendo que está en contra de Israel y por supuesto esto lleva a ver si Estados Unidos se va a una acción directa a favor de Israel, Qatar no lo va a secundar. Sí, es que los arrastraría a todos en la región y ¿quién le conviene? O sea, a ver, pongámoslo así de llano. La cantidad de dinero que han gastado estas monarquías de Qatar, Emiratos Árabes, en infraestructura de sus países, y que empiecen a caerle misiles. O sea, es básico, ¿no? Por no meternos en más complejidades, que las hay, por supuesto, pero nada más viendo eso básicamente. La cantidad de gastos, por ejemplo, que ha hecho el Qatar en términos de infraestructura, no... ¿Cómo te metes tú en un conflicto sabiendo que vas a perder absolutamente todo lo que has invertido durante todo este tiempo? Y pone además las posiciones bien claras de Qatar para darle una advertencia silenciosa a Donald Trump. Así es. Con respecto a la ubicación de sus bases en Qatar. Uh-huh, así es. O sea, de lleno le está planteando cuál es la postura de Qatar. De lleno. Claro, está poniendo sus barbas en remojo. Exactamente. Exactamente. Amigos de Prensa Alternativa, hemos llegado al final de este reporte el día de hoy. Los leemos en los comentarios. Muchísimas gracias por permitirnos compartir tiempo con ustedes. Nancy, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Déjennos sus comentarios al respecto de esto, porque esta situación pica y se extiende. ¿Cuáles son sus predicciones al respecto? Los leemos y los invitamos también a compartir los contenidos y a vernos en una próxima oportunidad. Amigos de Prensa, en los comentarios, ¿qué opinan ustedes de la reacción de Corea del Norte? Le da su total apoyo a Irán. Por otro lado, Turquía se molesta y corre los aviones de combate israelíes que violaron su espacio aéreo. Esto es otro actor fundamental, ya Nancy nos lo explicaba. Los leemos en los comentarios. Activen la campanita de notificaciones para que al toque les esté llegando la información que publicamos para ustedes y nos vemos en el próximo video.